Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sims and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿Qué pasa con Nilou? Llega Nilou en el banner de la 4.8, llega un personaje que es Emily que encaja perfecto con los equipos de Bloom de Nilou. Llega una skin preciosa que básicamente es Nilou vestida de Kokomi, damas y caballeros. Llega la 4.8 incluida Yelan, que también podría funcionar con Nilou. Pero sobre todo hoy vamos a ver qué tan increíble, poderoso o qué tan nerfeado puede llegar a estar respecto a los nuevos abismos, tanto el nuevo como el teatro imaginario, si merece la pena o no, aparte de que para muchos y muchas Nilou es uno de los personajes más bonitos de todo Genshin Impact, sus equipos y el propio personaje. Hoy, como acabo de comentar, bienvenidos al ¿Qué pasa con Nilou? Dejar un buen like, una buena ulti de Ben, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y vamos con el vídeo. Bien, ¿qué pasa con Nilou? Nilou es un soporte hidro que habilita los equipos de Bloom, así de fácil. Los equipos de Nilou, ya sabéis que Nilou hay una build o habrá una build dentro de poco de Nilou muy fácil, porque Nilou es un personaje que no hace falta subir los talentos, solo tiene una pequeña mecánica que tiene muy poca dificultad y si la dominas ahorrarás tiempo y harás mucho más daño, es muy sencilla, pero el resumen está en un talento. Recordad que este vídeo no es una build, sino el que pasa con es todo el lore, historia y si merece la pena o no cierto personaje. Pues básicamente Nilou depende de este talento que veis en pantalla, que dice que si tu equipo hay full dendros e hidros y al menos un dendro y un hidro, es decir, 3 hidros, un dendro, 3 dendros, un hidro, 2 hidros, 2 dendros, en resumen, no hay más combinaciones, se activa este talento que te va a dar un daño increíble en el Bloom. Aparte de 100 de maestría al equipo en proporción de la vida de Nilou. Ya está, así de fácil. Eso es Nilou. ¿Y esto qué consigue? Me he quedado pilladísimo, Uriel, ponme ahí un cargando en el cerebro. ¿Qué consigue? ¿Qué consiste? Básicamente esto es la base de todos los equipos de Bloom. Son equipos donde el dendro y el hidro hacen la reacción de Bloom, el Bloom explota, sabéis que puede haber 5 Blooms máximos en el campo y si generas uno más por la cantidad de aplicación que hagas de los personajes con su elemento, va a explotar el anterior y obligarás a generar muchísimos para explotarlos mucho más rápido y que además hay personajes como KB, que hablaré de él en este vídeo, que lleva mucho sin venir a Genshin Impact, que además es otro personaje, un 4 estrellas en este caso, dedicado a los equipos de Bloom. Y es muy interesante porque de hecho hablaré en este equipo de las diferencias con o sin KB en los equipos de Bloom. ¿Qué ocurre con los equipos de Nilou? Básicamente hay infinitas combinaciones. Prácticamente cualquier dendro o cualquier hidro podría llegar a entrar en este equipo y tienes un daño de recoil, que es un punto importante. Recoil significa que los Blooms al explotar te van a hacer pupa a los personajes. Te golpeas y te haces daño a ti mismo y te va a restar la vida, con lo cual dependen de aportes defensivos. KB realmente siempre está full de vida en estos equipos por su pasiva, o dependes de healing, vamos a decir fuerte, moderado. Aquí inciso y punto importante antes de seguir explicando. Furina no encaja bien en los equipos de Bloom. Número 1, porque Shinkyu aplica más y te da un aporte defensivo. Número 2, porque un equipo de Bloom donde las pelotitas de Bloom pues te golpean, no quieres a Furina que te resta vida al equipo, porque literalmente es pues un equipo que si lleváis a Furina vais a hacer el kamikaze, literalmente. Ahora, continuando los equipos de Bloom. Los equipos de Bloom tienen algunos problemas, principalmente 3. Uno de ellos es las waves de muchos enemigos pueden verse perjudicados porque la máxima aplicación de dendro de los equipos de Bloom suele ser Nahida, y Nahida ya sabéis que cuando hay waves de enemigos, es decir, 3 enemigos los matas, luego 4 enemigos los matas, luego 2 enemigos más los matas, como el 12-1 segunda mitad actual, aquí pierdes muchísima cantidad de dendro del cual estás aplicando a los enemigos para la reacción de Bloom. Emily viene a mejorar esto y Emily será muy buena en los equipos de Bloom también. Luego, otro problema que tiene es pues el tema de depender casi de un healer como Kokomi, que se usa muchísimo, o Yao Yao / Baizu, que son interesantes para los equipos de Bloom, pero no son tan poderosos concretamente. Kokomi puede ir con sacrificio para más maestría y set de instructor para bufar la maestría del equipo. Y el tercer problema de los equipos de Bloom son las limitaciones que te pudiera poner el abismo, que de hecho se suelen resumir en 2 limitaciones de abismo. Limitación número 1,
que en alguna de las salas, te vas a la otra, pero suele no pasar siempre, hay un enemigo el cual no puedes aplicarle o bien el hidro o bien el dendro, o bien es inmune al daño dendro como muchos enemigos que hay, o resistente al daño dendro, con lo cual este equipo se suele quedar bastante corto en daño, número 1. Número 2, que el enemigo tenga un elemento imbuido o aplicado que no sea dendro o hidro, y esto haga que ya el equipo no consista en la reacción de Bloom, con lo cual no hay manera de bajarte a los enemigos porque no hay daño. Ejemplos, la Electrónida, que tiene aplicado Electro, con lo cual jamás habrá una reacción de Bloom, y las pelotitas que salgan en el campo las explotará el mismo enemigo, haciéndote un Hyper Bloom hacia ti y siendo perjudicial. O enemigos que tienen una imbuición, por ejemplo, de Pyro, como los heraldos mientras tienen el escudo, que tienen imbuición continua de Pyro, y así un largo etcétera de enemigos que no pueden dañarse con Bloom, porque no puedes generar Blooms, porque no se pueden aplicar de hidro y dendro al mismo tiempo, porque tienen un tercer elemento perma aplicado. Sabiendo estas limitaciones, y que en la tier list de equipos meta que os traje hace poquito, aquí está el vídeo para que lo veáis a ver, que os hace muchísima ilusión y está reventando y explotando el vídeo, lo agradezco infinito. Básicamente comenté que el daño por rotación del equipo, si hipotéticamente se pudiera usar y no le ocurre lo que le ocurrió al Permafrost, no lo creo concretamente, es uno de los mejores equipos del juego, entrando al top 10, creo que lo puse cerca al top 6, top 7, una cosa así, teniendo en cuenta las limitaciones anteriores. Ahora, sabiendo esto, que es un punto a favor y que es muy interesante, Nilou individualmente, ¿qué tan interesante es? Pues bien, si no tenéis otros equipos los cuales estáis estos personajes utilizándolos para los equipos de Hyper Bloom, equipos de Neuvillette que juguéis pero sin Nilou, porque se puede jugar un Nilou Bloom con Neuvillette y una combinación infinita y no os sobran personajes para poder jugar Nilou Bloom, quizás algo arriesgado si no jugáis variantes óptimas del equipo. Pero si os sobran los personajes y queréis llevar Nilou al cielo, en la mayoría de abismos se ha podido usar el equipo de Bloom, así que sí es recomendable Nilou y es interesante y es un soporte además. Y aquí viene el punto final, vamos a decir, de los equipos de Nilou, ya que no lo incluiré en un vídeo de equipos de Nilou, ya que combinación de hidros, dendros y punto, ese es el vídeo. Nilou no solo tiene lo que os he explicado como aporte nuevo que es Emily y lo que hablaremos ahora que son KB y Neuvillette, sino que lo bueno es que con el tiempo, cuanto más personajes hidros y dendros útiles se puedan incluir en el juego y en el meta, se van a poder ir reconstruyendo los equipos de Nilou y mejorando. Entonces, Nilou va a mejorar con Emily, que va a solventar el problema de la aplicación de dendro a las waves que tiene ahora mismo Nahida, o incluso se podrá jugar Nilou, Nahida, Emily y un último hidro, con Shinkyu, Kokomi o un montón de combinaciones. Sí. ¿Va a mejorar con Emily? Sí, porque Nahida le da un bufo al personaje en campo de 250 de maestría, que para el Bloom viene bien, pero los equipos de Bloom, todos los personajes, los 4, fuera del campo, incluso los soportes, están reaplicando hidro y dendro. Entonces la maestría para el personaje en campo, que es quien debería hacer los Blooms, no la va a aprovechar, porque los Bloom los hace cualquier personaje de los 4 y no solo el personaje en campo, que es el que se beneficia del bufo de Nahida. Entonces, yéndonos un poquito lejos de la parte técnica, volviendo a la parte facilita, Emily mejorará el equipo de Bloom y aportará algo similar o superior a Nahida en los equipos de Bloom. Neuvillette nos da una de las mejores variantes de equipos de Bloom, que es pues el Neuvillette con Nilou, con 2 dendros, ya fuese Nahida Baizu o Emily Baizu, por el daño bruto que tiene Neuvillette de manera base. Y sabéis que esto lo ha hecho mejorar bastante, y aunque es muy raro ver un equipo de Neuvillette Bloom. Y por otro lado tenemos el tema KB, que esto es interesante de explicar y yo creo que para mucha gente entenderlo es importante y como mínimo es una curiosidad. KB es un personaje dedicado al Bloom. KB es muy bueno en Bloom y KB además a C6 es mejor todavía si sabes usarlo y sabes lo que haces, porque tienes suficiente aplicación hidro. Suficiente aplicación hidro fuera del campo solo te la va a dar Shinkyu y solo te la va a dar a melee, con lo cual KB flojea un poquito en multitarget a diferencia del resto de Blooms antiguos. La conclusión y el veredicto que os di en otros vídeos, que muchos y muchas os gustan y lo recordaréis, es sencilla. Es que el equipo de KB es el técnicamente best in slot y posiblemente en vez de con Nahida, que va a aprovechar el bufo de Nahida KB, con Emily si tienes problemas de waves, el equipo de
KB, Nahida, Nilou, Shinkyu sin healer es el best in slot unitarget cuando no hay waves. Y cuando juegas muchas waves sería Emily, Shinkyu, Nilou, KB, pero el daño multitarget de este equipo cae. Existe el equipo similar, pero con Nilou, Emily, Nilou, Emily, Kokomi y Nahida, que es una variante más defensiva y tienes la parte de healing de Kokomi, y recomendaría esa variante bastante más que la de KB, a pesar de ser el hipotético best in slot con KB, por un motivo muy fácil, y es no solo el aporte defensivo, recordar que KB en campo está full de vida, sino por el daño multitarget y la comodidad general del equipo. Así de fácil y de sencillo. Pero que muchos sepáis que ese equipo unitarget de Bloom y multitarget, pero no contra tantos enemigos o contra muchísimas waves, de KB, Shinkyu, Nilou y de último Nahida / Emily o Nahida Ámbar si tenéis un poquito de problemas de healing, es un muy buen equipo de Bloom. KB es muy bueno a C6 en ese equipo de Bloom porque saltas un hit que obligas a explotar los Bloom del suelo, aprovechando la maestría de KB, que lo llevarás triple maestría con el fierro floriorlado que te da más maestría, más el bufo de maestría de Nahida y una aplicación barbarísima, no por bárbara el personaje, sino por de exagerado, de hidro de Shinkyu, pero es un equipo para los más tryhard y para la gente más arriesgada que vive sin miedo al éxito. En cualquier otro caso, el equipo que os dije que es el más defensivo y el más popular y usado es el que recomendaría en general, porque la diferencia de daño no es tanta y porque el aporte defensivo es interesante e importante y cada vez más, porque los enemigos, cuanto más regiones salen, que vengan Atlan por aquí, más complicados son y más vida tienen, y bueno, ya le sabéis a lo que ocurre siempre con las nuevas regiones y miñi es muy difícil, miñi. Así que eso es también lo que pasa un poquito con KB, que incluso haré un vídeo que pasa con KB si se confirma pronto el tema del banner. Así que esto es todo el resumen y la información importante de los equipos de Nilou. Nilou merece la pena, sí. Sus equipos, aunque algo nicho y muy enfocados a una sola cosa, merecen la pena, sí, por ahora y hasta que nos nerfeen. ¿Hay que tener en cuenta los limitantes? Sí, y os los he comentado en este vídeo. Así que poquito más. Esperar pronto la build, que de hecho la build dura menos que este vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis. Mucha suerte quien vaya a tirar en la 4.8 por Nilou, Yelan, Emily o Navia. Y chaito, que estéis muy bien, gente. Chao.